Bueno, continuamos con las siguientes ponencias de la mesa número 1 relativa a fronteras, delimitación territorial y marítima. Ahora tenemos el gusto de presentar a la profesora Susana Hernández Pacheco y al profesor Juan Manuel Portilla Gómez. Voy a proceder a presentar los currículos de nuestros magistrales ponentes y procederemos entonces a desarrollar el tema. La profesora Susana Hernández Pacheco es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestra en Derecho Internacional por el Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales de Ginebra, Suiza, y estudios doctorado en el mismo instituto. Ha impartido cursos sobre Derecho de los Tratados y Derecho Internacional a nivel de licenciatura y posgrado también en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y en otras universidades del país, así como a jueces y funcionarios del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Entre sus publicaciones, que son bastantes y bien conocidas, se deben resaltar la publicación relativa a los ensayos nucleares en el derecho internacional, revista Lex, septiembre del 95. También cuenta con una publicación titulada El Derecho Penal Internacional y el proyecto de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas relativo al Estatuto de un Tribunal Penal Internacional en la revista Lex en el año 95. El documento Nociones Generales sobre la cuestión de los crímenes de Estado en el año 96. El Pacto de Bogotá, muy relevante para las presentaciones de hoy, el año 96, y la conferencia sobre el documento sobre la plataforma continental México-Estados Unidos, el caso del polígono occidental en el Golfo de México, publicado en el Anuario Mexicano de Derecho Internacional. Igualmente contamos con la presencia del profesor Juan Manuel Portilla Gómez, quien es licenciado de Derecho por la Escuela Nacional de Estudios Profesionales de Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Derecho Internacional por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor de la misma universidad, profesor titular tipo C de tiempo completo definitivo en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán UNAM, licenciatura en Relaciones Internacionales y maestría y doctorado en Derecho. Ha sido profesor visitante en el Irish Center for Human Rights de la National University of Ireland en Galway, miembro del Círculo Académico del Comité Internacional de la Cruz Roja, miembro del Sistema Nacional de Investigaciones del CONACYT Nivel 1, miembro de la International Law Association, rama mexicana, diplomático de carrera, vicecónsul y tercer secretario del Servicio Exterior Mexicano, Secretaría de Relaciones Exteriores, Embajada de México en el Cairo del año 1978 a 1979. También ha sido asesor de la Dirección en Jefe para Asuntos Multilaterales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, asesor de la Subsecretaría B, Secretaría de Relaciones Exteriores en el año 92 y asesor externo de la Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, con este panel de altísimas calificaciones, analizaremos los casos que ahora abordan un ámbito, si se quiere, mucho más rico en otros debates de derecho internacional, que no solamente es en materia de delimitación marítima y territorial, sino que son además las, si se quiere, consecuencias fronterizas y otros asuntos conexos, no solamente el problema de la delimitación, que ya vimos que es un problema de un carácter altísimamente técnico, pero estos problemas de la delimitación no se dan por fuera de la realidad, no se dan por fuera de los contextos políticos, de los contextos culturales, de la acción ejecutiva de los estados, y entonces usualmente vienen acompañados con problemas no solamente solucionables con las teorías posibles de delimitación territorial y marítima. Estos son problemas además de relaciones entre estados, problemas de relaciones soberanas y problemas del ejercicio del poder en la zona de frontera. ¿Quién puede hacer una carretera? ¿Quién puede pasar unos camiones? ¿Quién puede de pronto realizar o no puede realizar una incursión en el territorio? ¿Cómo se manejan las relaciones fronterizas? Entonces, este es un ámbito totalmente consecuencial a los ámbitos que vimos en el primer panel, y entonces, sin más preámbulo, pues entonces damos paso a la presentación de la profesora Susana Hernández Pacheco. Buenas tardes. Me da mucho gusto estar aquí para platicar temas de derecho internacional que han sido estudiados, pero quizás no tan a fondo.
El caso que a mí me tiene aquí es un caso no de fondo, sino de excepciones preliminares para saber si la Corte Internacional de Justicia es competente o no para conocer de esos casos. Es de esa serie de casos en donde no se llega al estudio del fondo, o puede llegarse o no, pero lo que se discute en la sentencia no es el fondo, sino la competencia de la Corte por diferentes situaciones. Toma mucha relevancia aquí el denominado Pacto de Bogotá, que es un tratado internacional que se firmó después de la Segunda Guerra Mundial, constituye toda esta estructura jurídica que se creó después de la Segunda Guerra Mundial. Fue firmado en 1948 y ratificado para 1949 por 12 estados latinoamericanos. Forma parte también de uno de los pocos tratados internacionales que tienen como objetivo principal el arreglo pacífico de las controversias, con fundamento tanto en la Carta de la OEA como en la Carta de las Naciones Unidas, en su artículo 33, que establece la obligación de todos los estados de solucionar sus diferendos por medio de procedimientos pacíficos. Entonces, este es el cuadro en el que nace este Pacto de Bogotá desde 1948, es un tratado muy antiguo y ha tenido diferentes aplicaciones porque el Pacto de Bogotá prevé disposiciones para resolver asuntos por procedimientos políticos y por procedimientos jurídicos. Durante la vida de vigencia de este tratado se han resuelto diferentes conflictos y han sido ya sea por medios políticos, por medios jurídicos o por combinación de ambos. Entonces, es interesante porque este tratado, digamos, ha sido aplicado de manera muy importante y digamos que sustituye en algún sentido en el área latinoamericana el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, porque como la Corte bien lo ha dicho, en los estados latinoamericanos se pretende reafirmar la obligación de resolver los asuntos de manera pacífica y especialmente de manera jurídica. Entonces, esta situación le da una importancia especial, pero a la vez provoca ciertos problemas cuya solución no es fácil. Son planteamientos jurídicos que tienen que ver con la interpretación del tratado en especial, del Pacto de Bogotá, de la interpretación que ha dado la Corte a este Pacto de Bogotá en otros casos y de las propias opiniones que tienen los estados partes respecto del articulado de este tratado internacional. En el presente caso se trata de violaciones alegadas por Nicaragua respecto de obligaciones que resultan de una sentencia dada por la Corte Internacional de Justicia en contra de Colombia. El asunto ya fue visto aquí y cuando Colombia siente que sus intereses no han sido jurídicamente bien protegidos, decide denunciar el tratado. Entonces, el asunto se centra principalmente en el hecho de que el único tratado internacional que es aplicable para saber si la Corte es competente o no es el Pacto de Bogotá en su artículo 31. Y en la denuncia que hace Colombia posteriormente a la decisión de fondo del 19 de noviembre de 1912, donde se delimitan espacios marítimos entre Colombia y Nicaragua, denuncia este tratado internacional precisamente para que ya no puedan llevarla ante la Corte Internacional de Justicia. Como todos sabemos, ningún Estado puede ser arrastrado a la Corte Internacional de Justicia si no es por su propia voluntad, si no es porque ha firmado un tratado internacional específico, como en el caso del Pacto de Bogotá, o si ha aceptado la jurisdicción obligatoria de la Corte de acuerdo con el Estatuto de la Corte, o si en un tratado específico deciden que la interpretación y aplicación de ese tratado puede ser llevado a la Corte. Fuera de esos supuestos, no, es una característica de la jurisdicción de la Corte de ser voluntaria de los estados. Entonces, en estos asuntos del Pacto de Bogotá, la discusión se ha centrado en esa condición, en si la Corte tiene o no facultades de conocer de los asuntos en relación con el artículo 31 del Pacto de Bogotá, que establece que todas las partes se obligan a
resolver sus asuntos de manera pacífica y que esos medios pacíficos pueden ser por medio incluso de llevar el asunto hasta la Corte Internacional de Justicia. Además de todo de esta problemática, se presenta en el asunto que nos ocupa hoy el hecho de que el desarrollo del derecho internacional que se ha dado desde 1948 a la fecha ha sido muy inesperado, por decirlo así, porque para 1948, cuando los estados eran apenas unos cuantos, cuando se estaba saliendo de la Segunda Guerra Mundial, cuando se pensaba que todos los conflictos tenían que resolverse por la vía jurídica, se tenía una concepción de las obligaciones internacionales basadas principalmente en tratados internacionales y costumbre internacional. A partir de 1945, el derecho internacional evolucionó para permitir otras fuentes de obligaciones de carácter internacional, en especial las sentencias de las cortes internacionales, llámese ahora Cortes de Derechos Humanos o la Corte Internacional de Justicia. Son fuentes nuevas, digamos, que no estaban previstas al inicio de la estructura de la sociedad internacional que se generó después de la Segunda Guerra Mundial. Esta situación ha generado, de unos años a la fecha, que nos replanteemos la situación de la relación entre el derecho internacional y el derecho interno, y en específico el del cumplimiento de las sentencias de las Cortes dentro del derecho interno. De esta manera, por ejemplo, se ha discutido enormemente cuándo un convenio internacional o un tratado internacional puede ser obligatorio, y las constituciones y los derechos internos han dado, y la doctrina han dado diferentes soluciones. El problema más actual es qué hacemos con las resoluciones que constituyen una fuente de obligación. Eso nadie lo niega, todos los estados están de acuerdo en que constituyen fuentes de obligaciones para los estados, pero que la estructura jurídica del estado no tiene muchas veces el mecanismo para introducirlas. Entonces, en este caso se presenta también la situación de que el artículo 101 de la Constitución colombiana dice que la delimitación de los espacios marítimos solo puede realizarse a través de un tratado internacional. Es decir, la fuente de la obligación del derecho internacional, que es reconocida por el derecho interno colombiano, es un tratado internacional y no una sentencia de la Corte Internacional de Justicia. Entonces, en ese sentido, el contexto que abarca todo este asunto es muy interesante, aunque el asunto en sí mismo se retrotrae al hecho de saber si el artículo 31 del Pacto de Bogotá es obligatorio para las partes, sí o no, en función de la denuncia que hizo Colombia del Pacto de Bogotá. En este sentido, digamos, para resumir, porque no tenemos mucho tiempo, el artículo 31 del pacto dice lo siguiente. Dice, conforme al párrafo 2 del artículo 36 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, las altas partes contratantes, en lo que se refiere a otros estados americanos, declaran reconocer como obligatoria, de pleno derecho y sin convención especial, mientras el presente tratado esté en vigor, la jurisdicción de la Corte sobre todos los diferendos de orden jurídico que surjan entre ellas y que tengan por objeto la interpretación de un tratado, toda cuestión de derecho internacional, la existencia de todo hecho que, si se estableciera, constituiría una violación o una obligación internacional, y el establecimiento de una reparación internacional en el caso de que se decidiera que hay una obligación violada por parte de un Estado parte. Este tratado internacional fue firmado sin límite de tiempo, pero los estados pueden denunciarlo en cualquier momento, pero la denuncia de este tratado internacional surte sus efectos únicamente un año después de que se avise al secretario de la OEA que se está denunciando el tratado. El punto es, dice, la duración del presente tratado, dice el artículo 56 del Pacto de Bogotá, la duración del presente tratado será indefinida, pero podrá ser denunciada mediante previo aviso de un año. Pasado cesará de producir sus efectos entre la parte que denunció y las otras partes del tratado.
El aviso será enviado a lo que actualmente hoy es la Secretariado General de la OEA, y esta denuncia no tendrá efecto sobre los procedimientos que estén en curso antes del aviso de la denuncia del tratado. Los principales argumentos de Colombia para decir que la Corte no tiene competencia es que este artículo 31 no es aplicable en el caso, porque Colombia hizo una denuncia que tenía por efecto dar por terminado el Pacto de Bogotá de manera inmediata. Si Colombia piensa que el tratado se denuncia y deja de surtir efectos para ella de manera inmediata, la demanda de Nicaragua, que fue hecha un día antes de que esta denuncia tuviera un año, no tendría, digamos, por razón de tiempo, no podría la Corte Internacional de Justicia conocer del asunto. Entonces, la situación se reduce a saber si la Corte tiene facultades para interpretar el artículo 31 de manera que pueda abarcar su competencia en razón del tiempo a la aplicación del Pacto de Bogotá, a pesar de la denuncia de Colombia, y también si, como decía Colombia, existe un diferendo que pueda ser sometido a la Corte de acuerdo con este artículo 31 y en general al Pacto de Bogotá. Y por último, si de acuerdo con el pacto debe haber un acuerdo de las partes sobre la situación de que no se pueda llegar a una solución del conflicto por medios directos diplomáticos, es decir, por medios políticos. Los estados americanos están obligados a resolver por cualquier medio, pero tienen que agotar los medios políticos, y si esos medios políticos no han sido agotados por las vías normales diplomáticas, entonces cualquiera de los estados podría llevar el asunto a la Corte Internacional de Justicia. En opinión de Colombia, ninguno de estos requisitos se satisface. En opinión de Nicaragua, la convención es muy clara, el Pacto de Bogotá es muy claro, el artículo 31 tiene plena aplicación, y como dice que los estados están obligados, incluso durante un año que durará la vigencia del Pacto de Bogotá después de la denuncia, incluso si ellos han presentado su demanda un día antes, entra dentro del ámbito temporal de competencia de la Corte y por lo tanto tiene que conocer. Por otra parte, se tiene que hacer una diferencia entre la controversia que existe, según Colombia, de que se trata realmente de una aplicación forzosa que quiere hacer Nicaragua respecto de la sentencia del 19 de noviembre del 2012. La Corte Internacional de Justicia no tiene facultades para ejecutar de manera forzosa sus sentencias. Esa facultad la tiene el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y hasta la fecha no se ha hecho valer ese modo, digamos, de ejecución forzosa de las sentencias de la Corte. Entonces, para Nicaragua existe un poder inherente a toda Corte de Justicia que implica que puede conocer de la obligatoriedad y la ejecución, o no de la ejecución, sino del respeto de las obligaciones que salen de una sentencia de la Corte. Entonces, es saber si en tiempo, el tiempo entre la denuncia y la introducción de la demanda de Nicaragua, es posible que la Corte conozca del asunto, si existe un diferendo que pueda establecerse entre las partes, y si este diferendo pudo, de acuerdo con las dos partes, no ser resuelto por la vía diplomática y en todo caso poderlo llevar a la Corte. Esos, digamos, serían los tres aspectos fundamentales de la sentencia. La Corte Internacional de Justicia ya había tenido oportunidad de establecer que el artículo 31 del Pacto de Bogotá representa una voluntad de los estados de fortalecer su voluntad de resolver los asuntos de manera pacífica, incluyendo el aspecto jurisdiccional. De manera que la Corte señala que, de acuerdo con el artículo 31, la Corte es competente, y dándole una interpretación de acuerdo con los artículos 30 y 31 de la Convención de Viena sobre los derechos de los tratados, que en este caso tiene una aplicación consuetudinaria porque no
porque los estados partes, ni Colombia ni Nicaragua, forman parte de la convención. Y consuetudinario además porque la Convención de Viena de 69 es posterior al Pacto de Bogotá de 48 y digamos que la Convención de Viena no podría tener una aplicación retroactiva. Entonces, considerando estos artículos como derecho consuetudinario obligatorio para todos los estados independientemente de cualquier vínculo convencional, se aplica la interpretación de que todo tratado tiene que ser interpretado de buena fe, en el contexto en que se dio y tomando en cuenta el objetivo y los fines del tratado. Entonces, la Corte decide que el artículo 31 del Pacto de Bogotá es plenamente aplicable al caso porque si atendiéramos a la idea de Colombia de que su denuncia del tratado implica que los asuntos posteriores al aviso del tratado, de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 56, no deben ser conocidos por la Corte, le restaría un sentido útil a prácticamente toda la Convención, porque la Convención se refiere al arreglo de pacífico y tiene toda una jerarquía de procedimientos que van de procedimientos políticos a jurídicos. Si la interpretación de Colombia fuera correcta, entonces dejaríamos sin efecto útil durante el año que prevé la convención de toda aplicación de esa convención. Entonces la Corte se va por la teoría del efecto útil y considera que el Pacto de Bogotá es plenamente aplicable y que la interpretación de Colombia, como lo veíamos en la exposición anterior, en donde los propios abogados no se ponen de acuerdo porque la Corte no ha podido ni ha tenido la oportunidad de establecer cuál es el sentido de ese segundo párrafo del artículo 56 que establece que solamente la denuncia no podrás, todos los asuntos que hayan sido presentados previamente a la denuncia del Tratado del Pacto de Bogotá, pueden seguir su curso, pero no dice nada de los posteriores. Entonces, en una interpretación en sentido contrario que pretende hacer Colombia, dice que si los asuntos anteriores no pueden ser tratados por la Corte, los posteriores, perdón, si los asuntos anteriores pueden ser tratados por la Corte, los posteriores no. Como se trata de un artículo que no determina sino su redacción no es muy clara, la Corte decide que lo que se puede interpretar de ese artículo es que todos los asuntos que se presenten después de la denuncia tienen que caer forzosamente en el artículo 31, primer párrafo, porque de otra manera no sería posible conocerlos por la Corte. Entonces, para darle un efecto útil a todo el Pacto de Bogotá es necesario esta interpretación. Por lo tanto, la Corte decide finalmente darle plena aplicación al Pacto de Bogotá y decide conocer el fondo del asunto. El fondo del asunto es saber si las violaciones que está teniendo, si existe realmente una violación de las obligaciones que derivan de una sentencia de la Corte Internacional de Justicia. La Corte en este asunto no entra al fondo, es un asunto solamente de excepciones preliminares, pero el entorno del asunto nos lleva a, como decía yo al principio, a varias consideraciones jurídicas que son bastante delicadas, que es la introducción o la obligatoriedad que nadie niega de las obligaciones que derivan de una sentencia internacional y la aplicación al interior de los estados, que ya formaría parte del análisis del fondo del asunto por parte de la Corte. En términos generales eso es, les agradezco su atención. Bueno, realmente magnífica presentación y lo quiero decir con total honestidad, sin ningún compromiso, como colombiano, es muy bonito
ver cómo gente fuera de nuestras fronteras comprende el caso también, comprende tanto la posición del Estado como, como el derecho verdaderamente aplicable, porque el Estado hay veces amaña las cosas, pero digamos que esa magistral exposición realmente que pues alegra mucho ver que hay personas que conocen el caso también incluso mucho mejor que muchos abogados colombianos que están pendientes del tema todo el día. Entonces, pues primero agradecer por eso y segundo un brevísimo comentario o una brevísima anotación, y sería que otro de los elementos de los tantos elementos que la profesora magistralmente resalta sobre el pacto, que son de supremo interés y que hacen de este tratado algo tan particular, es que la cláusula de competencia ante la Corte es de las pocas cláusulas de competencia ante la Corte Internacional de Justicia en un tratado multilateral que no está delimitada por un ámbito temático. Se puede, en el contexto del pacto, invocar cualquier tipo de controversia. La mayoría de las cláusulas de este orden que tengan carácter multilateral suelen estar enmarcadas al tratado del que se esté debatiendo. Entonces, solamente se podrá demandar para interpretar este tratado, solamente se podrá demandar para este tipo de controversias en materia de limitación, solamente se podrá demandar para debatir este instrumento. La gran particularidad del pacto es que la cláusula es absoluta y tal vez ese sea su éxito y tal vez ese sea su peligro de existencia, porque es una cláusula que es ambiciosa, es riesgosa y que yo creo que hoy en día ningún Estado firmaría, de ninguna manera. Una cláusula de absoluta competencia que le permite a cualquiera de los otros estados de su entorno demandarlo por lo que sea, en tanto no se hayan agotado los mecanismos políticos. Eso es absolutamente sui generis y sigue siendo el valor más importante que tiene el pacto. Es que ni siquiera las declaraciones unilaterales de competencia son tan absolutas, porque los estados declaran la competencia unilateral de la Corte cuando quieren hacerlo, que no son muchos, pero además siempre le añaden una gran cantidad de excepciones. No me podrán demandar por esto, esta declaración no incluye estos 7 temas, 8 temas, entonces eso lo hace verdaderamente particular, pero pues verdaderamente magistral y muchas gracias. Seguimos entonces con la presentación del profesor Juan Manuel Portilla, que pues justamente nos complementará todos estos casos que vimos en la primera presentación, enmarcándonos todavía en los casos del contexto Caribe. Entonces le damos la palabra al profesor con su magistral exposición. Bien, pues buenas tardes, y sin duda estos temas constituyen la parte nuclear y medular de este seminario. Qué afortunado que el doctor Becerra y sus colaboradores y los que han organizado las múltiples instituciones y colegas, pues sin duda hayan dedicado un espacio importante a los temas de la Corte Nacional de Justicia América Latina, que finalmente hay toda una trayectoria larga y actualmente pues, son los que mayor ocupan los espacios de litigio en la Corte y bueno, pues son temas muy importantes. Ya estando nosotros en esta materia, antes habían visto ya algunas cuestiones de la Corte Nacional de Justicia en relación a estas controversias entre marítimas o territoriales, o en este caso transfronterizo, como vamos a ver ahora. Realmente estábamos refiriéndonos a que, particularmente en el caso de estas controversias, ahí está, en el caso de estas controversias estamos hablando de Costa Rica y Nicaragua. Ha habido una larga trayectoria de litigios entre estos países que se remontan desde la fundación casi propiamente de estos estados, que como bien sabemos fueron parte del Imperio Español, y los principios estos de uti possidetis y todo aquello que en algún momento sabemos sobre el pasado colonial y las disputas territoriales que se han suscitado en nuestra América Latina, especialmente en este istmo centroamericano. Y bueno, pues ya también incluso al poco tiempo de haberse constituido como estados comienzan los problemas. La naturaleza ahí es muy complicada, estamos hablando de selvas, de ríos, de mares. Estas tierras han sido bendecidas con enormes recursos, pero bueno, también con muchos problemas internos, de pobreza, desarrollo desigual, intervención extranjera, y bueno, pues tenemos episodios terribles en estos países, el caso sobre todo de Nicaragua. Costa Rica ha sido un poco un desarrollo distinto, ya ha tenido unas situaciones que han ido en otra evolución, pero bueno, finalmente están dentro de Centroamérica. Y nada más para darles una idea, por ejemplo,
En el caso de Costa Rica, y más bien de Nicaragua sobre todo, pues ha tenido una larga carrera de litigios en la Corte Nacional de Justicia, ha sido un litigante bastante asiduo, y bueno, tenemos desde una serie de situaciones como aquellas en los años 80, que quizás sea el caso más connotado, ¿no?, sobre la cuestión de las actividades militares y paramilitares de Estados Unidos en Nicaragua, y que realmente fue una participación espléndida de la Corte y una serie de principios que se han delimitado del llamado caso Nicaragua en términos de uso de la fuerza, etcétera, y también los interpuso alguna demanda similar contra vecinos como Honduras, etcétera. Y bueno, al final de cuentas, ya en esta situación tenemos, en los últimos 7 años ha habido más de 10 litigios latinoamericanos en la Corte Nacional de Justicia. En los últimos 8 años ha habido justamente entre Nicaragua y Costa Rica 5 casos diversos. Ya se han tocado aquí algunos, ¿no?, que tienen que ver estrictamente algunos con delimitación marítima. Además, pues son países bioceánicos, ¿verdad? También hay que ver esto, que tienen por un lado el Caribe, por otro lado también comparten el Pacífico, y no solo esto, sino ríos, islas, islotes, cayos, lo cual complica mucho porque hay una delimitación territorial mixta entre marítima, insular, etcétera. Entonces se generan derechos de navegación, se generan derechos de soberanía, etcétera, económicos diversos, y esto pues lo convierte en algo sumamente complicado, ¿no? Entonces, bueno, hay algunos instrumentos ahí básicos importantes. Existe un tratado limítrofe entre estos países, el Cañas-Jerez, de 1858, y bueno, para interpretar y dadas los conflictos que se presentaron fronterizos en delimitación y demás entre estos países, se recurrió al famoso arbitraje Cleveland, cuyo árbitro fue el presidente Grover Cleveland, entonces de Estados Unidos, 1886, que pronunció ese famoso laudo Cleveland, en el cual pues precisaba algunos puntos. Bueno, esto siempre ha sido muy complicado, y años después incluso otro personaje norteamericano, el general Alexander, se le solicitó también arbitrajes, y fueron, entiendo, 5 laudos diversos que van clarificando y van aclarando algunos de los puntos, y que bueno, pues llegamos a esta altura del siglo XXI y los problemas siguen ahí. Entonces, podemos ver, sobre todo está el río San Juan, que es un río, ahorita tendremos oportunidad de ver algunos mapas. Bueno, es un río sumamente importante, es rico en la naturaleza, hay una biodiversidad importante, no solamente es una vía de navegación y de comunicación, sino también de recursos pesqueros, turísticos, etcétera. Consisten además, es un conjunto, ¿no?, de manglares, de selva húmeda tropical, de humedales. Pues ahí también estamos ya agregando un ingrediente que no hay que perderlo de vista, que es el ingrediente ambiental, que es muy importante no perderlo de vista, y que bueno, no es un asunto nuevo para la Corte, pero al menos recuerdo en el caso de Latinoamérica, creo que es el tercer caso, después del famoso de Uruguay y Argentina, el de las celulosas, y otro entre Ecuador, también, que plantea un asunto sobre contaminación transfronterizo, pero bueno, concretamente es un ingrediente importante, ¿no?, el ambiental. Y bueno, pues además hay otro aspecto que también hay una información a veces un tanto confusa, ¿no? Se hizo el anuncio bueno, ahí tenemos una vista panorámica del río, pueden verlo en todo su esplendor, ¿verdad? El verde, y un río magnífico, en este caso, que sirve de frontera, y que bueno, pues este río, sí, por los tratados y los arbitrajes, se ha considerado de dominio y de soberanía, más bien, sí, de Nicaragua, pero con derechos de navegación por parte de Costa Rica, y además una parte de la ribera derecha del río, en sus inicios, entiendo, en el Pacífico, y ya subiendo hacia el Atlántico, el Caribe. También tiene una parte ahí de soberana, el caso de, quiero decir, Costa Rica, ¿no? Y además Costa Rica se han reconocido por múltiples laudos y sentencias los derechos que tiene de navegación también y sobre recursos, ¿no?, en el río. O sea, es un río fronterizo, transfronterizo y limítrofe, ¿no?, que con todo lo que ello implica. Y vamos, México, tenemos alguna experiencia con este tipo de ríos hacia el norte y hacia el sur, ¿verdad? No es un tema que no sea tan desconocido en este sentido. Y bueno, ahí tenemos alguna otra imagen. Ahí están distintos puntos de la frontera. Va siguiendo el cauce del río. También hay otro elemento que ha vuelto complicado, interesante este caso,
y quizás ha prestado más a especulación. Ha habido un anuncio de apenas hace unos años, del 2014 para acá, si bien era un proyecto que hasta el mismo Napoleón lo había vislumbrado, por cierto, hace tiempo ya, el que hubiera un canal interoceánico. Sabemos que incluso aún antes de que se construyera en Panamá, ya se había pensado en esta opción de que el canal corriera en esta parte de Nicaragua, por ejemplo, ¿no? Porque, bueno, tiene el Gran Lago ahí de Nicaragua, tiene este río. Entonces esto también le ha añadido un ingrediente, aunque realmente se habla de una obra colosal, creo que de 50,000 millones de dólares, con un empresario chino ahí de dudosa reputación, y de una empresa china medio fantasmagórica, y al final de cuentas, como un cuento chino también, y al final se lanzó todo un libro blanco, hubo mucha publicidad por el lado de Nicaragua, que esto los iba a catapultar hacia el desarrollo, etcétera, algo muy legítimo también, ¿verdad? Por supuesto, pero pues no ha habido ya mayores noticias, no ha habido avances. Hay todo un misterio en torno al canal, que además, por cierto, ya cuando se publicó la ruta del canal, no iría por el río San Juan, abarcaría alguna parte, pero luego se adentraría al lago Nicaragua y de ahí se iría hacia el Caribe, ¿no? Entonces, en realidad, no sería un canal que tuviese que negociarse necesariamente con Costa Rica, entiendo, ¿no? También, aunque al principio, esta controversia, Nicaragua es demandado por Costa Rica en el 2010, cuando comienza a hacer un dragado en uno de los caños y comienza a tener alguna presencia policial y militar en algunas partes disputadas, sobre todo en la isla esta de Portillos, que ya se hablaba antes, y esto, de ahí viene el reclamo precisamente de Costa Rica, y un año después, ya en el 2011, hay una demanda a su vez también de Nicaragua contra Costa Rica, ahora por la construcción de una carretera a lo largo del río por parte de Costa Rica, ¿no? Con reclamos de uno y otro, ¿no? En fin, bueno, nada más para no dejar de lado el tema del canal, en realidad, pues este tema del canal no se sabe, es un misterio. Además, sería un canal de 196 kilómetros, el triple prácticamente del canal de Panamá, el doble de ancho y el doble de profundo, bueno, que en principio permitiría la navegación de barcos de gran calado que no pueden pasar por el canal ahora, y tendría pues una situación logística, geopolítica y de comercio muy importante, pero bueno, es algo que no está concretado, pero es un ingrediente, ¿no? De alguna manera, aunque esto no está planteado en términos, porque además, bueno, aquí lo que ha manifestado Costa Rica, por ejemplo, es que pues tendría un impacto ambiental, que podría tener consecuencias de tipo ambiental, que siempre lo tienen estas obras que se realizan de tipo artificial, etcétera, y no deja de tener una serie de planteamientos, incluso más allá hasta de la comunidad ambientalista que hay en el mundo, etcétera, ¿no? Aunque por un lado hay que reconocer también el legítimo derecho que tiene Nicaragua a una vía y a utilizar su territorio de manera soberana, ¿no? Esto nos lleva un poco al balance o al equilibrio de estos intereses, que justamente es donde se concentró la Corte, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la demanda, y tenemos el río San Juan, ahí hay otra imagen, donde se han llevado a cabo estos caños o estas excavaciones, este dragado, sobre todo tratándose el río San Juan de un río navegable, pues ustedes saben que es importante el dragado, ¿no? Es abrir la vía para hacerla navegable, hacerla expedita, poderla explotar, etcétera, que es una cuestión legítima, aunque bueno, ahí hay derechos de navegación también de parte de Costa Rica, ¿no? Entonces, al haber realizado Nicaragua en suma estas obras de dragado profundo, no realizó consultas con Costa Rica. Costa Rica alega que esto pues, alteró el equilibrio ambiental y pone en riesgo. Aquí ya se manejan cuestiones, por ejemplo, como la debida diligencia, el aviso, etcétera. Cada quien presenta pruebas y bueno, también vuelve al asunto que se ha tratado en otros litigios sobre dónde va la línea de demarcación, toda esta parte no acreditada territorialmente, que es esta parte de la isla de Potrillos, en fin, que son algunos kilómetros cuadrados, no son grandes extensiones, pero bueno, estamos hablando que son países relativamente pequeños, además son zonas muy ricas, muy biodiversas, etcétera, tienen no solamente un valor en términos de orgullo nacional, sino verdaderamente material también por los recursos que se tienen, y que además hay que decir, nuevamente vemos a Costa Rica como un país rico, no lo conozco, ojalá hubiera algún colega aquí de Costa Rica, pero entiendo que esta parte transfronteriza es muy pobre a ambos lados. Es una zona pesquera bastante depauperizada, depende mucho del turismo, un poco de la pesca, pero tan pobres me parece del lado de Costa Rica como de Nicaragua, ¿no? Yo veía algunos índices de crecimiento económico, creo que Nicaragua está creciendo bien, me parece, no está ya en los estándares de los países más pobres, entonces, bueno, eso ahí es un dato adicional solamente, ¿no? En fin, entonces, bueno, ahí tenemos entonces, ¿qué hace la Corte? Bueno, ahí tenemos también
otra imagen, no la dejo mucho tiempo porque la verdad es que estamos apretados en tiempo, hay más imágenes. ¿Qué hace la Corte? Decide unir ambos casos. Esto está previsto en el estatuto, en el reglamento mismo de la Corte, y por economía procesal, lo ha hecho ya en veces anteriores, no es la primera vez, decide, y lo ha hecho también recientemente en otro caso, también entre ellos, decide unir los casos por economía procesal, porque son los mismos actores, son los mismos litigantes, se refiere a los mismos hechos, hay una coincidencia muy grande. Y bueno, me parece a mí de manera adecuada se decide unir los casos, sin objeción de ninguna de las partes, también hay que decirlo, porque se requiere de ello para que puedan unirse los procesos. Y fíjense que curiosamente, al final pareciera que la Corte dictó 2 sentencias de todos modos. La verdad es que si bien sí hay este mérito de la economía procesal y etcétera, en realidad la Corte más bien dictó 2 sentencias en una misma, ¿no? Y en realidad fue bastante lacónica, bastante escueta, bastante breve en términos de una serie de argumentaciones. En realidad, ¿qué sucede? Voy a tratar de resumir un poco por en obvio del tiempo y vamos a la par, a ir recorriendo un poco. Lo que hace la Corte es… ¿Qué le concede, por ejemplo, en la primera demanda? Bueno, se unen, pero digamos, respecto al reclamo en contra de Nicaragua, bueno, la Corte resuelve y que, bueno, Nicaragua en algún punto sí tuvo alguna presencia indebida en territorio en disputa o incluso partes soberanas de Nicaragua, quiero decir de Costa Rica, como eran los alegatos de Costa Rica, en términos de la presencia policial y militar en la zona y el no haber tomado la debida diligencia en esta cuestión del dragado, ¿no? Y en algunos, creo que se documentan 5 incidentes donde se procedió de tal forma, pero bueno, en alguna medida rechaza argumentos de Costa Rica que se consideran desmedidos. Costa Rica incluso pretendía que se declarara como un acto hostil o una agresión o una ocupación militar, lo cual sí me parece un exceso, nunca se podía haber planteado así. Estuve checando algunas fuentes de Costa Rica y algunos trabajos ahí, y parece que también esto fue para consumo interno, ¿no? La presidenta Chinchilla peleada con la Asamblea o el Congreso, envueltos en la bandera nacional, y ya nos invadió Nicaragua, y hay que romper relaciones, casi hay una guerra. Bueno, no era el caso, por supuesto, y por eso estaban recurriendo a la Corte Internacional de Justicia, ¿verdad? Y bueno, y curioso para un país como pacifista como Costa Rica, pero un poco en consumo interno. Por el lado de Nicaragua, bueno, no digamos ya de esta muy prolongada presidencia de Ortega. Yo recuerdo aquel Ortega de los 80, precisamente cuando se oponía a Estados Unidos, cuando es sandinista, y me parece un Ortega muy distinto al de ahora también, yo creo, ¿no? Se ha convertido en una presidencia ya envejecida y en fin, bueno, es un poco más ingredientes políticos, ¿no? Que no vamos a referirnos aquí, pero un poco yo creo que cuando los estados deciden acudir a la Corte, de alguna manera pues está todo un entorno político, ¿no? Tanto interno como regional, que los impulsa a veces hasta para consumo interno, me parece, ¿no? Y en el caso de Costa Rica también tuvieron algunas controversias, porque otra cosa que pedía Costa Rica era que era una situación de emergencia nacional, esta situación de esta ocupación, entre comillas, militar que había hecho Nicaragua, y que entonces ellos lo habían decretado por un decreto interno y que entonces esto había que convalidarlo. Todos sabemos, se ha dicho, todos lo sabemos muy bien, el derecho interno no puede alegarse para incumplimiento del derecho internacional, y esa parte también quedó zanjada, aunque la Corte pues más bien la pasó de lado, no tenía mucho caso distraerse en eso, ¿no? Ahora, en el caso inverso, es decir, en el caso de Nicaragua contra Costa Rica, también aquí se incurrió alguna responsabilidad por parte de Costa Rica el hecho de no avisar, de no hacer un estudio de impacto ambiental, que por cierto Nicaragua sí lo había hecho respecto al otro, pero no se lo había notificado a Costa Rica, aunque la Corte consideró que no representaba un peligro grave, digamos, ambiental, no se pudo probar por parte de Costa Rica. En este segundo caso, la Corte sí encontró que había habido una falta de un estudio de impacto ambiental y de un aviso previo, aunque la Corte después también llega a un punto, si no contradicción, un poco en algunas lagunas, cuando más bien dice, bueno, en este caso, bajo el derecho internacional y bajo la perspectiva que analizó la Corte, en realidad no se requiere que el impacto ambiental sea algo previo y que tenga que darse un aviso, sino que podría ser el aviso posterior, cuando en realidad, y los autores que he checado en materia de derecho ambiental, el derecho ambiental tiene sus criterios
no necesariamente idénticos al derecho internacional, aunque a veces habla de derecho ambiental internacional. Entiendo que va a haber una mesa después sobre este tema específico, quizá ahí se pueda aclarar más esto, pero más bien se parte de que para que esto tenga sentido y para que debería ser siempre previo, ¿no? Ante, ¿no? Tiene que ser anterior en todo caso, ¿no? Para que produzca sus efectos deseados. Pero bueno, ahí podemos ver el área disputada, me parece que ahí sí se puede apreciar, que es toda esa zona. Digo, está el mapa muy amplificado, tampoco es tan grande, son algunos kilómetros cuadrados. Está la isla de Portillos también, ¿verdad? Está la frontera, está toda esta parte del Atlántico al Caribe. Y bueno, pues finalmente esos mapas nos van ayudando a esclarecer un poco, ¿no? Bueno, ahí son los argumentos que se manejaron por uno y otro en términos de qué violaciones había habido en materia de derecho ambiental, por ejemplo, y sí cabe reconocer que si bien la Corte en algunos puntos sí se refiere al caso de las celulosas, en el caso de Argentina y Uruguay, en algún caso se refiere a un par de casos del Tribunal de Derecho del Mar también, el que vio algunos casos de este tipo. En general, pues la Corte Nacional de Justicia, yo digo que la Corte Nacional de Justicia, dado que es un tribunal internacional, a veces cuando emite resoluciones sobre materias muy específicas, no sé, como derecho humanitario, derecho penal internacional, o cuando la verdad es que uno quisiera a veces que siguiera mucho las pautas de ciertas quizá no tan nuevas, pero ciertas expresiones muy particulares del derecho internacional, pero no hay que perder de vista, y aquí se decía incluso, ¿no?, que es un híbrido entre el common law y el otro derecho, etcétera, y la misma composición de la Corte tiene esta característica. Tampoco es un tribunal ambiental, creo yo que tampoco podríamos exigir que tuviese criterios al 100% de derecho ambiental. Finalmente, no hay que olvidar, es una Corte de Derecho Internacional público como tal y ha venido cumpliendo su función de manera bastante adecuada, ¿sí? Y a veces deja insatisfecho a muchos, incluso colegas, en términos de que hay ciertas materias del derecho internacional que incluso podrían manejarse en otro foro, en otro tipo de tribunal, ¿no?, como estos otros que he mencionado, ¿no? Pero sin duda, qué mejor que la Corte los vea que no se vieran en ningún lado, ¿no? Al final de cuentas, ahí tenemos otro mapa. Bueno, ahí sobre todo, no sé si se alcance a leer, por un lado de una columna se ve lo que obtuvo Nicaragua, que es un poco lo que ya decía, lo que obtiene Costa Rica. Podríamos decir ya en un par de minutos solamente para cerrar esta exposición, que la Corte pues, obró un tanto salomónicamente, sobre todo hace mucho énfasis en la cooperación, sobre todo en materia ambiental es indispensable la cooperación. En materia ambiental no funciona tanto el aspecto represivo, sino preventivo. Esto creo que debe quedar claro, ¿no? O principios como el que daña paga, o principios de prevención, de precaución, que se hace una diferencia entre uno y otro, que ya nos da tiempo aquí de explicar. La Corte hace un llamado al diálogo, a la negociación que se ha dado entre estos países, por supuesto, no sin los vaivienes internos de cada una de sus políticas, y esto refleja la parte diplomática. Me parece que lo han hecho. En realidad, un poco, alguien diría, bueno, trató de complacer a los dos y al final no complace a nadie, pero más bien se trata de una resolución de tipo equilibrada, incluso dictó medidas provisionales, etcétera, en el cual pues concede a unos y a otros ciertos derechos, reconoce los principios de soberanía e integridad territorial, pero sí rechaza aquellos extremos como de ocupación militar o agresión que me parece que eran excesivos y desmedidos, ¿no? Entonces, en esa medida me parece, y bueno, hay que mencionar nada más ya por último, está todavía en julio, hubo alguna audiencia, está pendiente la indemnización que sí se le reconoce que debe pagar Nicaragua a Costa Rica por esa presencia indebida que tuvo y por esos los daños que haya podido causar de tipo económico o de tipo soberano, y ha habido una larga negociación ya de casi un par de años en términos de fijar la indemnización que hasta ahora no se ha logrado, y estamos a estas fechas en que todavía está negociándose esa parte, ¿no? Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias al profesor Juan Manuel Portilla por su magistral presentación sobre el tema. Abrimos un muy breve espacio para preguntas o comentarios. Quien quiera participar, por favor, indique su nombre y está abierta la sesión de preguntas. Yo quisiera saber la opinión de los profesores respecto del Pacto de Bogotá. Hay quienes consideramos que podría resultar confuso, que su propósito de origen era la solución de controversias vía pacífica, obviamente sin necesariamente que primase
la vía contenciosa a la que remite el artículo 31. Es decir, en su opinión en ese sentido, y si no consideran que este pacto de alguna manera, y quizás esto es peligroso, pudiera entorpecer la facultad jurisdiccional de la Corte Internacional de Justicia, o si ya está desfasado en el tiempo por el momento en el que se elaboró y se firmó, ¿no? Desde mi punto de vista es muy importante que existan tratados de este tipo, porque justamente como juristas necesitamos que los asuntos se resuelvan con base en el derecho. Entonces, si bien, o sea, podemos decir que es antigua, porque como les decía, viene de la estructura jurídica que se hizo después de la Segunda Guerra Mundial, lo mismo pasa con la ONU, lo mismo pasa con los otros organismos. Yo creo que debemos dejar que la Corte dé interpretaciones del Pacto de Bogotá, y por otra parte tenemos que aprender como estados a respetar el derecho. El problema aquí es que cuando un estado siente que no han sido respetados sus intereses, lo primero que hace en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, de Francia también, Salvador, Colombia, es quitarle la facultad a la Corte. Entonces, yo creo que más bien es promover la situación en donde el Estado, el derecho sea el que resuelve las situaciones entre los estados, y al contrario, promover más tratados internacionales como y permitir que la Corte pueda interpretarlos. Y por otra parte, sería cuestión también de preguntarse si la Corte, a cómo está evolucionando ahorita el derecho, merece también ser revisada, justamente porque son 11 jueces que determinan la situación de dos estados que implican un número importante de intereses nacionales. Pero no es el derecho, no es el pacto el que tiene que está desfasado. Yo creo que es la evolución de la sociedad internacional, la evolución del derecho internacional, y que sí tendremos que replantearnos cómo reformular jurídicamente la sociedad internacional, pero no necesariamente porque el pacto esté en desuso o que no sea conveniente. Yo creo que más bien todo el sistema de Naciones Unidas actualmente está en crisis, y que los estados pretenden, digamos, evadir sus obligaciones internacionales, ya sea con relación a otro estado o con relación a los particulares. Entonces yo creo que lo importante es promover el Estado de Derecho a nivel internacional. No, eso no creo. Perfecto. Yo entonces sí quisiera hacer una interpelación brevísima sobre la… ¿Su merced quiere hablar de esta pregunta o…? Claro que sí, le daremos la oportunidad. Yo simplemente quería acotar sobre el tema una cuestión que se venía trabajando con la presentación anterior y que también cala muy bien con lo que dice la profesora. Yo estoy de acuerdo en que el pacto debe ser respetado, que los estados deben aprender a perder, pero justamente en la línea del comentario de la generalidad misma del pacto, lo que sí debe hacer la Corte, dentro de lo que la profesora Susana ya muy bien acotaba, que la Corte analice muy bien la extensión del pacto, lo que sí debe hacer la Corte frente al pacto es cuidarse mucho de pretensiones de estados que quieran utilizar esa amplitud de la cláusula para convertirla en una cláusula no de competencia, sino de ejecutoriedad. Me explico. La posibilidad de que esta cláusula, al ser tan grande, le permita a estados o les haga creer que pueden utilizar el pacto para solicitarle a la Corte que haga cumplir una sentencia, es justamente el riesgo de las últimas pretensiones en el caso de ciertas violaciones a espacios soberanos entre Nicaragua contra Colombia. Y lo que se debate es justamente si más bien están tratando de generar una competencia de carácter postjudicial, como si es la que tiene el Consejo de Seguridad y no la Corte Internacional de Justicia. Entonces, ese es un problema, uno de los pocos problemas de la amplitud de la cláusula, pero se cuida, se logra, es a través de una buena interpretación de la Corte de lo que deben ser las pretensiones del demandante, sin en ningún momento afectar la legitimidad o la importancia del pacto, por supuesto. Sí, la profesora quiere entonces hacer un comentario. Yo estoy totalmente de acuerdo con el profesor, sin embargo, creo que tenemos que partir de distinguir las fuentes del derecho internacional. No tenemos por qué darle de hecho no existe en derecho internacional una jerarquía de fuentes.
todas las fuentes del derecho internacional tienen la misma jerarquía. Por lo tanto, si la evolución del derecho internacional nos ha llevado a que haya sentencias de cortes internacionales, esa fuente, esa sentencia, tienen el carácter obligatorio, como todos los estados lo reconocen, frente a un tratado internacional o una costumbre internacional. Entonces, si nosotros delimitamos nada más el hecho a que como por ser una sentencia internacional tiene que ser ejecutada, pues también los tratados tienen que ser ejecutados, también la costumbre internacional tiene que ser ejecutada. Y la posición de la Corte es justamente resolver los conflictos en donde estén involucradas las obligaciones internacionales, no señala de qué fuente, e incluso no señala ni frente a quién. Porque, por ejemplo, ahorita un individuo puede hacerse valer de una sentencia internacional en materia de derechos humanos, ¿cierto? Entonces, la evolución del derecho internacional nos ha llevado a esa situación, pero yo creo que, al menos en el ámbito internacional, las fuentes de derecho internacional tienen que ser tratadas con la misma jerarquía, y que la Corte no podría decir es que se trata de una ejecución de una sentencia y por lo tanto yo no puedo conocer, porque tampoco podría decir se trata de la ejecución de un tratado a nivel interno y yo no puedo conocer. Entonces yo creo que hay que verlo desde el punto de vista que como fuente de derecho internacional necesita ser resuelta, y que si hay una violación a una obligación, independientemente de la fuente, como lo señala el derecho constitucional en materia de responsabilidad internacional, independientemente de la fuente, es una obligación internacional y la Corte tiene que estar facultada para saberlo. Sí, los dos señores tenían preguntas. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta tanto al profesor Portilla como a la profesora Hernández, porque me ha llamado la atención sus exposiciones, muy buenas por cierto, pero esto de alguna manera se engarza con lo que ya se expuso en la primera mesa. Nosotros en Latinoamérica o Hispanoamérica hemos estado fuertemente decididos a actuar limitológicamente en el derecho internacional público, es decir, trabajamos muy fuertemente lo que son los límites entre los estados, ¿ya? Sin embargo, hoy día enfrentamos el problema del medio ambiente y particularmente el cambio climático. El profesor Portilla algo dijo sobre el tema de biodiversidad, pero yo me voy a concentrar en el problema del cambio climático, y lamentablemente esto modificaría necesariamente gran parte de todas nuestras discusiones relacionadas con el tema límites, porque la modificación del cambio climático, es decir, el aumento de las temperaturas, pero también el aumento de los mares, etcétera, por ejemplo, nos colocaría en una situación compleja respecto de límites como los planteados, las posibilidades de transporte entre el océano Atlántico y el océano Pacífico. Entonces me gustaría saber qué opinión tienen ellos respecto de estos nuevos problemas que dentro del derecho internacional público estaríamos posiblemente en posición de observar durante los próximos 100 años. Y cuando digo los próximos 100 años me refiero desde mañana a los próximos 100 años. No me estoy refiriendo a que dentro de 100 años vayamos a verlo. Gracias. Sí, comparto la preocupación, la inquietud del profesor. En realidad, sí, el cambio climático es un tema asociado que no puede dejarse de lado. Y bueno, sin duda, todo este tipo de obras tiene un impacto, como lo dice el profesor Peña Vieira, precisamente, porque bueno, el hecho de… además son zonas muy sensibles, ¿no? Sobre todo toda esta selva tropical húmeda es sumamente sensible, ¿no? Sin demeritar otros espacios, ¿no? Entonces el hecho de dragar de más o hacer una carretera, pues esto implica que haya un calentamiento, que afecte a las especies, que cambie el clima, que llueva menos, que llueva más, lo estamos viendo en estos días. Y México particularmente sufre mucho de cambio climático, sin duda, aparte de los terremotos, ¿verdad? Y bueno, pues es un elemento que debe tomarse en cuenta, ¿no? Lo que yo señalaba es que quizá la Corte Nacional de Justicia no acaba de tener este encuadre totalmente ambiental, ¿no? Que es lo que hace falta, ¿no? Entiendo que estaba prevista la creación hace tiempo, si no mal no recuerdo, de una sala especial ambiental. Es decir, sabemos que si bien la Corte opera con 15 jueces, puede crearse una sala especial y puede crearse con menos. Y quizá aquí y creo que hasta ahora no se ha echado a andar este mecanismo, aunque sí entiendo que ha habido algunas salas especiales en algunas situaciones,
creo que entre Estados Unidos y Canadá, respecto a el Golfo de Maine, si mal no recuerdo, algunos muy pocos, casi siempre se confía a todo el pleno, ¿no? Y que en este caso se eligiera incluso hasta al menos con un juez ad hoc, especialistas en derecho ambiental internacional, ya con otra perspectiva, ¿no? Sí, porque incluso la experiencia que ha habido en el Tribunal, por ejemplo, del Mar, por ejemplo, ha tenido una mayor atención a estas cuestiones ambientales. U otro tipo de mecanismos que hay por ahí, que incluso yo creo que ya el tema ambiental es algo que no puede dejar de lado y que requeriría incluso de jurisdicciones especiales, y que quizá la Corte Nacional de Justicia no está del todo preparada, aunque ya hemos visto que al menos en este ámbito de América Latina ha tenido 3 casos resueltos pues, de un modo u otro, pero que quizá se requiera una mayor atención incluso en términos jurisdiccionales, me parece. Yo me disculpo con las personas que tenían levantada la mano, las 3 personas, pero la organización nos informa que estamos casi hora y media tarde, entonces los invito por favor a acercarse a los profesores y realizar sus preguntas directamente a ellos. Para finalizar entonces el panel, les agradezco por favor acompañar con un aplauso la entrega al profesor Jesús Manuel de su certificado. Juan Manuel. Y la entrega del certificado de la profesora Susana.